Muchas gracias, mis queridos amigos, hermanos y familia, por continuar con nosotros en este pequeño estudio. Y ahora les invitamos para que inclinen su rostro conmigo y pidamos la dirección de Dios para el estudio de su palabra. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos ha dado poder abrir tu santa palabra y poder estudiar y meditar en ella. Pero queremos invitarte para que nos acompañes y seas nuestro Maestro. Bendice a nuestros amigos quienes nos acompañan en diferentes lugares para estudiar tu palabra junto con nosotros. Danos entendimiento y sabiduría, porque lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora quiero invitarles a abrir sus Biblias, si tienen Biblia en la mano o si tienen celulares ahí. Vayan conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 28, y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 3. El tema está basado en todo el capítulo 28 del primer libro de Samuel. Sin embargo, quizá por el tiempo no vamos a leer todo, aunque me gustaría porque es interesante la lectura y la historia que nos cuenta del encuentro que tuvo Saúl con esta pitonisa del lugar llamado Endor. Así que primero de Samuel 28 a partir del versículo 3 dice así: Y ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo mucho miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Este dato es muy interesante. Versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: Aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Porque ella no sabía que quien estaba hablando con ella era Saúl. Versículo 10. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿A quién te haré venir? Y él respondió: Hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: No temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: He visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿Cuál es su forma? Y ella respondió: Un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado a hacerme venir? Y Saúl respondió: Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más ni por medio de profeta ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Y Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo y tus hijos, le dice. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y estaban sin fuerzas, porque en todo aquel día, aquella noche, no había comido pan. Hasta aquí vamos a dejar la lectura. Como ustedes habrán leído conmigo en la palabra de Dios, es interesante
el dato que nos da la palabra de Dios con este incidente. Comencemos a desarrollar el tema con relación a la gran pregunta que nos hacemos hoy en día. ¿Podemos comunicarnos con los muertos? Bueno, como decía al principio, muchas personas tienen diferentes entendimientos o interpretaciones con relación a la muerte. Gracias a la palabra de Dios que ahí encontramos la verdadera información. Porque ¿quién mejor que Dios, quien nos creó y sabe de qué estamos hechos? ¿Quién tendría la mejor información? Él, habiéndonos creado, solo Él sabe de qué estamos hechos, cómo nos creó y qué pasa al morir. La información que Dios tiene entonces sobre la muerte en su palabra es lo mejor que podamos descubrir. Fuera de la Biblia abundan tantas teorías, filosofías, doctrinas. De hecho, iglesias enteras, grandes organizaciones, tienen doctrinas antibíblicas con relación a qué pasa con una persona al morir. Pero nosotros no necesitamos estar en tinieblas con relación a este tema. Ahora, yendo a la Biblia, ahí encontramos la verdadera información. Ahora, piensen por un momento en la escena en que hemos leído. Para ese tiempo, Saúl era el primer rey de Israel quien gobernaba. Él comenzó a gobernar cuando el gran profeta Samuel vivía. Él lo ungió. Pero en 2 ocasiones que Samuel tuvo encuentro con este rey, dándole órdenes de parte de Dios para cumplir, este rey, el rey Saúl, no cumplió las órdenes de Dios, no cumplió la palabra de Dios, no obedeció la palabra de Dios, no hizo caso a la palabra de Dios, no hizo caso a los consejos de Dios. La última vez que Samuel tuvo un encuentro con Saúl fue cuando éste, desesperado, por miedo al ejército filisteo que se acercaba, él ofreció un sacrificio, no siendo él el sacerdote. Después vino Samuel y le dijo: locamente has hecho esto. Dios habría confirmado tu reino hoy, pero por haber desobedecido la palabra de Dios, no vas a continuar siendo el rey. Y miren que Dios fue un Dios de amor con él, todavía le dio otra oportunidad. Y Samuel otra vez se fue a encontrar con él para darle una orden y exterminar a los amalecitas. Tampoco cumplió. Así que, y eso fue la última vez que pudo ver al profeta Samuel. Y después de ese incidente, Samuel ya nunca más se encontró con Saúl. Saúl nunca más vio al profeta Samuel. Con el paso del tiempo, el profeta Samuel había muerto. Ahora, cuando este rey comenzó a gobernar, expulsó del país a todos los encantadores, adivinos, a toda aquella gente que tenía relación con el espiritismo. Los expulsó porque a través de la palabra de Dios descubrimos que Dios no quería que el pueblo tuviese relación con esa gente. Y entonces, y como Samuel ya había muerto y Saúl ya se había apartado de Dios, y ahora se ve en un grande problema, un aprieto tan grande. El enemigo se acercaba y él no sabía qué hacer. Y cuando vio el campamento de los filisteos con un ejército innumerable, dice que se turbó su corazón, tembló él, ya no sabía qué hacer. Consultó a Dios, pero dice que Dios no le contestó ni por medio de sueños, ni por medio de los profetas, ni por Urim o por los otros medios que Dios tenía para comunicarse con el rey anteriormente.
Así que, ¿y ahora qué hago?, dice él. Bueno, se le ocurrió hacer algo que fue lo que lo apartó más de Dios. Llamó a sus hombres y le dice, consíganme a una persona que tenga un espíritu de adivinación. Y la gente pues conocía a esa gente, inmediatamente le sugirieron una que vivía en Endor. De noche se pusieron en camino, Saúl después de haberse disfrazado, entonces llegaron a la casa de esta mujer. Sin que la mujer supiera quién lo estaba visitando, sabía de que Saúl había expulsado del país a toda esa clase de personas. Entonces, hacer un trabajo de esa clase corría el peligro de morir. Entonces le dice a Saúl, pues tú sabes lo que ha hecho Saúl con toda la gente que hace estas cosas. Y Saúl le dice, no temas, no te va a pasar nada. Así que, entonces la mujer le dice, la adivina, ¿y a quién quieres que yo suba? Bueno, Saúl le dice al profeta Samuel. Después de que esta mujer hechicera comenzó a hacer su trabajo ahí y de repente vio acercarse no sé en qué lugar de su hogar, comenzó a aparecer algún espíritu que tenía la forma de Samuel. Y cuando esta mujer ve, exclama, yo veo dioses que suben de la tierra. Y entonces se dio cuenta de que quien estaba ahí en su casa era el rey Saúl. Pero bueno, entonces Saúl le pregunta, ¿y qué ves? Bueno, ve un anciano, le dice, cubierto de manto, y él inmediatamente se acordó de cómo era la forma, cómo era la forma de Samuel mientras éste vivía. Era un anciano, usaba un bastón, tenía un manto, en fin, exclamó, ¡es Samuel! Y ahora, entonces él entra en conversación con ese supuesto Samuel. Y ahí el resto de la historia que hemos leído, ustedes lo han escuchado. Ahora la grande pregunta es, ¿realmente fue Samuel quien se le apareció a esta mujer? ¿Realmente fue Samuel, el profeta, quien estaba muerto, se levantó de los muertos para hablar con Saúl? Bueno, claro que vamos a tener que leer algunos otros textos para confirmar quién era ese personaje quien había aparecido en la casa de esa adivina. Ahora, Job también se preguntaba. En el libro de Job 14:14 dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Es la misma pregunta que nosotros hacemos hoy en día. ¿Será que al morir realmente no morimos, sino que pasamos de esta vida a otra clase de vida? ¿No será que el ser humano al morir se reencarna en animales, en otras vidas después de esta vida? Bueno, ahora, lo primero que tenemos que escudriñar ahora es el hecho de que la Biblia nos enseña al principio de esta historia de que Dios ya no quería comunicarse con Saúl. ¿Por qué razón? Habían varias razones. Saúl se había apartado de Dios. Saúl se había revelado completamente de Dios. Pero hay un incidente más relacionado a la historia de Saúl, lo que hizo que se bloqueara la comunicación entre Dios y éste. Lo que hizo que se levantara un muro entre Dios y él, Saúl. ¿Y qué fue? Bueno, en una ocasión mientras él perseguía a David pasó por ahí en Nob, en la ciudad de los sacerdotes, y Ahimelech, sin saber los problemas que estaban sucediendo en el mundo de la política, ayudó a David
Había un hombre llamado Doeg que estaba contemplando todo lo que estaba pasando ahí. Inmediatamente se fue a Saúl y le informó a Saúl que Ahimelech había ayudado a David. De hecho, le había dado panes, le había dado la espada de Goliat. Y Saúl interpretó eso mal y entonces llamó a Ahimelech. Dígame, ¿qué has hecho? Te has vuelto contra mí. Estás de parte de David, le dice Saúl. Y entonces Saúl ahí mandó a matar a todos los sacerdotes y mató a toda la ciudad de estos sacerdotes. Los sacerdotes eran los medios, los intercesores entre el pueblo y Dios. Pero Saúl, al eliminar a los sacerdotes, eliminó el medio por el cual, o los medios por los cuales Dios se comunicaba con su pueblo o con la nación. Al eliminar Saúl los medios por los cuales Dios se comunicaba con su pueblo, este mismo solito se privó de la presencia de Dios. Así que había varias razones: su rebelión, su desobediencia y la matanza de los sacerdotes. No quería obedecer a Dios. De hecho, esta vez que acude a Dios, no era porque se había arrepentido. Simplemente quería saber qué iba a ser de él en el futuro. Así que consultó a Dios. Pero como ya había eliminado todos los medios por los cuales Dios se comunicaba con él, ¿cómo Dios podría comunicarse con él? Aquí hay una gran lección aparte de lo que hemos aprendido, mis queridos amigos y hermanos y familia. Si usted, porque hoy en día, a través de la Biblia, Dios se comunica con nosotros. A través de la oración nos comunicamos con Dios. A través de un estudio de la Biblia, Dios se comunica contigo. Pero usted en su desobediencia insiste en pecar contra Dios. Insiste en rebelarse contra Dios. No quiere orar, no quiere estudiar, no quiere saber nada de Dios. ¿Cómo y de qué manera más podría Dios comunicarse contigo? Si usted o yo, los mismos seres humanos, somos los que bloqueamos los medios de comunicación que Dios tiene para comunicarse con nosotros. Un ejemplo sencillo. Ahorita estamos transmitiendo en vivo este programa. Bien, este programa viaja a través de un cable que es de donde viene la conexión del internet. Ok. Si agarrásemos ese cable y lo cortamos, inmediatamente se va a ir la señal y usted ya no podrá escucharnos a nosotros. Eso es lo que sucede con el ser humano. El ser humano es el que corta el medio por el cual Dios se comunica con nosotros. Y ahora, ya que él había cortado la comunicación con Dios, Dios de qué manera podría comunicarse con él ahora para comunicarle sus planes a él y qué iba a ser del futuro de él, no solamente de él, sino de toda la nación. Ahora, ¿se vio entonces solo? Obligado a resolver sus problemas solo, ya que se había apartado de Dios. Porque eso es lo que pasa. Dios quiere ayudarnos, mis queridos hermanos y amigos. Dios quiere ayudarte, Dios quiere bendecir tu vida, pero ¿qué podría hacer Dios si usted no quiere? Él no puede tumbar la puerta de tu hogar, la puerta de tu corazón para que te obligue a creer y a seguirlo a Él. No lo va a hacer. Quiere que lo hagamos voluntariamente y lo hagamos de corazón. Al verse obligado él a resolver sus problemas solo, entonces ya que no tenía más comunicación con Dios, ahora se ve obligado a buscar otra fuente de ayuda. Pero mis queridos hermanos, aparte de Dios, ¿en quién podríamos hallar ayuda? ¿Quién podría ayudarnos? Es que el ser humano es terco. Nosotros a veces insistimos que cuando todo va bien, tenemos salud, tenemos juventud, hay dinero, hay comodidad, hay carros, en fin, como que
tendemos a independizarnos de Dios. Por eso nos apartamos de Dios. No debería suceder eso. Pero cuando nos apartamos de Dios, hay muchas cosas que el dinero no puede resolver. Por más dinero que tengamos, ¿puede usted acaso comprar una hora siquiera de vida con $1.000.000? No se puede. El dinero tiene su lugar, la comodidad, las cosas materiales de este mundo tienen su lugar, pero jamás sustituirá el lugar de Cristo en tu corazón y en mi corazón. Entonces, busca ayuda externa ahora, fuera de Cristo, y consulta a una adivina. Al hacer su trabajo, hizo que apareciera un Samuel fingido. Ahora, usted puede preguntar, ¿cómo está seguro usted que no fue Samuel? Si en la Biblia leímos de repente y Samuel le dijo y habló con Samuel. ¿No será que realmente fue Samuel quien resucitó de los muertos para hablar con él? Mis queridos amigos, eso es algo interesante. Pero por la información que tenemos en la Biblia, puedo comprobar de que no fue Samuel. Ahora, aparte de las razones que hemos mencionado anteriormente, hay otras razones. Por ejemplo, en el libro de Primero de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14, dice lo siguiente. Estos textos están en la hojita que subimos en el internet, si usted lo gusta leerlo después. Dice así: así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Interesante. O sea que Saúl, él mismo se mató. Él mismo buscó la muerte prematura. ¿Y por qué razón? Hay otra razón que menciona la Biblia aquí. Dice que por haber desobedecido la palabra de Dios. Pero aparte de eso, por haber consultado a una adivina, por eso murió. Entonces, la palabra de Dios no se puede contradecir. Y aunque hay grandes hombres, filósofos, de hecho líderes religiosos que podrían afirmar que realmente fue Samuel, no fue Samuel. Por ejemplo, Santo Tomás dijo una vez que este personaje que apareció en la cueva de esta adivina fue realmente el profeta Samuel, quien se había levantado de los muertos. Pero nosotros no necesitamos creer eso. La Biblia nos declara que realmente Dios estaba en contra de eso. Ahora, pero hay varias otras razones. Ahora, raciocinando un poco. Por ejemplo, está claro, Dios ya no podía comunicarse con Saúl. No es porque no quería, sino porque éste cortó la comunicación con Dios. Ahora, si Dios no quería comunicarse, ya no podía comunicarse directamente con Saúl, ¿ustedes creen que Dios haría algo absurdo resucitando a Samuel y enviándolo en la cueva de una adivina para honrar la hechicería? Claro que Dios no lo haría eso. Aparte de eso, de que Dios prohíbe la relación de su pueblo con esa gente que practican la hechicería o el espiritismo. Por lo tanto, Dios no podría haber resucitado al profeta Samuel para honrar el trabajo de un hechicero. Jamás lo hace. El apóstol San Pablo nos dice en una de sus cartas que entre la luz y las tinieblas no hay comunión. Entre Dios y Satanás no hay comunión. Por lo tanto, Dios no puede unirse con las tinieblas
para honrar el trabajo del diablo. Bueno, entonces, ¿quién realmente apareció en la cueva de esta adivina? Les cuento una interesante historia que una persona me contó hace mucho. Esta persona me estaba contando de que su madre estaba muy enferma y cerca de la muerte. La llevaron al hospital, en el hospital pasó una semana, no podían hacer nada los médicos, empeoraba, en fin. Los médicos llegaron al punto de ya no darle más esperanza a la familia de que podrían curar a la mamá. Entonces los médicos acudieron a la familia y le dijeron, preparen todo porque ya no tiene remedio, su enfermedad está muy avanzada, no se va a curar. Así que esta persona quien me contó esta historia me dijo que un día ella, se había quedado a cuidar a su mamá en el hospital y entonces de repente después de algunos 3 días, 4 días allí sin haber ido a la casa, de repente se le ocurrió ir a la casa. Bueno, para bañarse, comer a gusto. Sucede que después de como 3 horas de haber llegado a la casa, de repente comenzó a sentir que algo raro y extraño estaba sucediendo en la casa. Entró como que en el cuarto de la mamá estaban haciendo ruido, cosas así. Estaba escuchando que como si hubiese una persona ahí. Entró en el cuarto de su mamá, no vio a nadie. Salió otra vez, cerró la puerta, en fin, y de repente escuchó un ruido. Un jarro se cayó de la mesa al piso y se hizo pedazo. Él abre otra vez la puerta y entra a verlo, a ver qué pasaba. Definitivamente vio al jarro hecho pedazos al suelo, pero no había nadie. De repente sale otra vez del cuarto y escucha como voces parecidas a la de su mamá diciendo, ayúdame. Ya a esas alturas comienza a tener un poco de miedo ella, pero se armó de valor y abre otra vez la puerta y entra. No ve a nadie. Bueno, de repente recibe una llamada del hospital y era su médico principal de la mamá y le dice, lo sentimos mucho, su mamá hace como 10 minutos falleció. Esta persona cuando me estaba contando esto, me dice, yo estoy seguro ahora de que cuando mi mamá, un poquito antes de morir, vino a avisarnos que se estaba yendo. Yo creo ahora de que el espíritu de mi mamá en algún lugar está por ahí o está en el cielo, pero realmente no murió. Cuando falleció en el hospital, su espíritu salió de ella, vino a avisarnos que se había ido y de ahí se fue. ¡Wow! Pero eso no es una única experiencia. He escuchado otras experiencias de otras personas similares y otras diferentes. Usted podría preguntarse, ¿qué dice usted acerca de esas experiencias? Bueno, en la palabra de Dios vamos a sacar la respuesta. ¿Qué es lo que realmente sucede cuando una persona muere? Tenemos que volver al Edén cuando Dios creó al ser humano. Cuando Dios creó al ser humano dice que lo hizo del polvo de la tierra, formó barro y después de haber formado ese muñeco, se inclinó Dios y sopló en sus narices del hombre el aliento de vida. Y después aparece esa frase que dice, entonces el hombre llegó a ser un alma viviente. ¿Cuándo llegó a ser un alma viviente? Cuando Dios le sopló el aliento de vida en ese muñeco hecho de barro. Por lo tanto, todos nosotros los que estamos con vida,
Ante Dios somos almas vivientes. Entonces, cuando una persona muere, sucede lo contrario. Hay un texto que lo leemos, que se encuentra en el libro de Eclesiastés, que dice así: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ahora, Salmo 146:4 dice: pues cuando la persona muere, sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Ahora, esto es fácil de entenderlo. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Ocurre lo opuesto cuando Dios creó al hombre. Cuando la persona muere, simplemente el aliento de vida que Dios le dio al ser humano al crearlo, vuelve a él, y el cuerpo hecho del polvo de la tierra vuelve a la tierra. Por lo tanto, el ser humano solo es alma viviente cuando los dos elementos están unidos: el barro más el soplo de vida. Una vez que el ser humano muere, se separan esos dos elementos. El espíritu vuelve a Dios, o el aliento de vida vuelve a Dios, y entonces el cuerpo vuelve a la tierra. La Biblia es todo lo que dice con relación a la muerte. Ya no dice de que el hombre tiene espíritu, que es espíritu. No, simplemente deja de existir, y de acuerdo a la palabra de Dios que hemos leído, ya nunca más tiene parte de lo que se hace debajo del sol. Ya no tiene más memoria, ya no tiene más paga. Si amaba, ya no va a amar más. Si odiaba, su odio dejaron de existir. Así de simple. Bueno, pero aparte de eso, ahora vayamos a la mentira del diablo. Al principio, cuando el diablo entró en el jardín del Edén para tratar de hacer caer a Adán y a Eva, le dijo: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol? Esto se encuentra en Génesis 3, del 1 en adelante. La mujer dice: no, es que Dios nos dijo de que no comamos de esto para que no muramos. En fin, de ahí salió el diablo y le dice: no es cierto, no moriréis. A partir de esa gran mentira, de esa primera mentira del diablo registrada en la Biblia, nace entonces todas las doctrinas de que el ser humano realmente no muere. Pero Dios al principio le dijo al ser humano: si ustedes pecan, van a morir. Y el diablo dice: no es cierto. Al contrario, si ustedes me hacen caso, comen del fruto, desobedeciendo la palabra de Dios, van a ser mejores, hasta van a ser dioses. Esa idea le gustó a Eva, por lo tanto cayeron. Ahora, la grande pregunta: ¿murieron o no murieron? Claro que sí. Pero el amor de Dios fue tan grande que no permitió que murieran inmediatamente, pero espiritualmente sí murieron. Claro que sí hubo muerte inmediatamente, porque para entonces estaban desnudos, pero la gloria del cielo los cubría. Pero cuando pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos, la gloria de Dios que los cubría se apartó de ellos, y ahora trataron de resolver su problema con sus obras. Y ahora dice que Dios viene y los cubre de pieles de animales. ¿De dónde cree usted que salen las pieles de animales ahí? Ahí aparece el primer sacrificio de una ovejita que representaba la muerte de Cristo en nuestro favor.
Por lo tanto, hubo muerte inmediatamente después de que el hombre fracasara y cayera en pecado desobedeciendo a Dios. Ahora, volviendo al punto que estábamos tratando, de ahí nació entonces la idea y las doctrinas de que el ser humano realmente no muere, de la mentira grande del diablo ahí en el jardín del Edén. La Biblia claramente nos dice que al morir simplemente dejamos de existir y el soplo de vida vuelve a Dios. Ahí nada más. El alma que pecare, dice Ezequiel, esa morirá. Ahora, el diablo dice no. Y entonces, ahora, el diablo entonces continúa tratando de engañar a la gente con sus mentiras, pero ahora va más allá de simplemente mentir. Mezcla la verdad de la palabra de Dios con sus mentiras para que Él no se exponga de manera clara y así la gente crea que como que si estuviesen escuchando la verdad. Ahora, la Biblia nos dice de que el diablo es un ángel, sigue siendo un ángel, aunque caído, sigue siendo un ángel. Y el diablo originalmente era un ángel maravilloso en el cielo. El ángel, ese ángel viene del cielo, conoce el cielo, conoce a Dios, tiene poderes. Por eso el apóstol San Pablo nos dice en 2 de Corintios 11:14, y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ah, interesante. Pero todos los que colaboran con él, todos los que practican la adivinación, el espiritismo, la hechicería, todas esas personas son agentes del enemigo. Les da poder para hacer ciertos milagros, porque eso no es nada nuevo. Jesús en Mateo les advirtió a sus discípulos en Mateo 7 de que en los últimos días el diablo hará milagros, los falsos maestros, los falsos profetas aparecerán haciendo milagros. De hecho, en Mateo 7:21 hay un grupo de personas ahí, o van a haber un grupo de personas cuando Cristo venga, reclamarán a Cristo diciendo, pero ¿cómo es que no nos conoces? Si hicimos milagros, predicamos, hicimos esto, hicimos aquello. Jesús simplemente les va a decir, yo no los conozco a ustedes, apartaos de mí, hacedores de maldad. Toda esa gente que no predican la verdad tal cual se encuentra en la Biblia, colaboran con el enemigo. Quizá, mis queridos amigos, hermanos y familia, esta es la parte más atrayente para el ser humano, la carnada que usa el diablo para atraer a mucha gente hacia sí, para engañar a tanta gente, es el hecho de que él tiene poder para hacer milagros. Hoy en día la gente corre donde hay un milagro y no todos los milagros vienen de Dios. Y por favor, como cristianos, yo les digo en el nombre del Señor, por favor, no base su fe, no fundamente su fe sobre los milagros, porque no todos los milagros proceden de Dios. Ponga fundamento de su fe sobre la roca que es Cristo y vaya a la palabra de Dios. Si está escrito así, así tiene que ser. No se conforme en escuchar sermones, en videos, en fin. Vaya a la Biblia y compruebe con usted mismo si está escrito así como usted escucha en otros lugares. Así que, entonces, el diablo, para atraer a la gente, como tiene poder, se vale de su poder para hacer milagros, para atraer a la gente. Por eso dijo Jesús que tuviéramos mucho cuidado, porque muchos serán engañados. Si fuese posible, dice él, aún los escogidos. ¿Se imaginan usted? Tenemos que fundamentar nuestra fe en la roca que es Cristo, basada en la palabra de Dios. Ahora,
Yo no digo que no existen milagros genuinos, claro que sí. Debido a que Dios existe, está vivo y que Él hace milagros, por eso es que el diablo falsifica los milagros de Cristo. Si no fuera por la existencia de lo genuino, no habría falsificación. Debido a que Dios está vivo, está ocupado para hacer milagros en la vida de sus hijos, entonces viene el diablo y trata de falsificar la obra de Dios para tratar de engañar a la gente. Entonces, el diablo, como es un ángel de luz, dice aquí Pablo, se disfraza. Hace mucho estaba viendo un documental, una noticia de que todo el mundo estaba a la expectativa de que en los archivos de la Fuerza Aérea de este gran país de Estados Unidos iba a revelar ciertos documentos supuestamente de ovnis o platos voladores que han visto por ahí allá arriba en el espacio. Y eso me llamó la atención. Y ya después de sacar esos archivos, ya ustedes seguramente han visto esos videos que supuestamente han visto platos voladores, hay ovnis, en fin. Y la gente está fascinada con ese tema, creen que realmente existen platos voladores, que ya como que están próximos en invadir nuestra tierra, pero están preocupada la gente si son amigables, no son amigables, vienen a destruirnos, vienen a sacarnos de este planeta, en fin. Oh, mis queridos amigos, yo no dudo de que la Fuerza Aérea han visto ciertas cosas en el espacio. Yo creo, a base de lo que dice la Biblia, de que el diablo es un diablo, un ángel de luz que se puede disfrazar de miles de maneras. Cuando Cristo vino a esta tierra, el diablo se disfrazó de un ángel de luz. Cuando se le presenta a él en el desierto de la tentación, él no se presentó como diablo, como era. Seguramente se le apareció allí como un ángel bonito, o si no es como un ángel, se presentó como una persona común y corriente, pero simpático, quizás sin alas, porque su meta era engañar a Cristo, era entrampar a Cristo, hacer caer a Cristo. Tenía que haberse preparado, tenía que haberse disfrazado, como en el Edén. No se presentó como ángel de luz, se presentó como una serpiente, que para entonces esa criatura era bonita, maravillosa, no es como la serpiente que conocemos hoy en día. Por lo tanto, el diablo se disfraza, puede disfrazarse de platos voladores, de supuestos ovnis, y andan por ahí volando. No es sino el diablo con sus agentes haciendo esas cosas, hacer creer a la gente tantas tonterías. En una ocasión, Jesús dijo a sus discípulos, yo veía al diablo caer del cielo como un rayo. Jesús pudo ver al diablo, pudo ver a él caer del cielo como un rayo. En el libro de Lucas lo menciona. Así que el diablo se disfraza de muchas maneras. Ahora, mis queridos hermanos, con esta información que hemos sacado de la palabra de Dios, es fácil entender entonces qué sucedió con Saúl en la cueva de esa hechicera. Ese supuesto Samuel que se le apareció ahí en esa cueva no era sino un agente del diablo. El diablo conoce a la gente. El diablo tiene millones de ángeles que engañó y se trajo a la tierra cuando fue expulsado del cielo. Seguramente tiene un agente maligno designado para seguir a cada ser humano. Por lo tanto, estudia la vida, conoce nuestras vidas, sabe dónde vivimos, porque nos persigue y el plan de él es destruir al mundo. Ese es su plan. Ahora, si nos conoce, sabe dónde vivimos, cuáles son nuestros gustos, cuál es la voz, cuál es el tono de la voz de cada ser humano. Por lo tanto, para él fue fácil porque había conocido a Samuel. Entonces, instruye, si no fue directamente el diablo, uno de sus agentes, instruido por él,
para que imitase a Samuel, tanto en su forma corporal, en su forma de vestir, en su tono de voz también, lo imitó tan perfecto que cuando se presentó ahí en la cueva de esa hechicera, pareciera que haya sido Samuel, tanto así que Saúl al verlo se inclinó ante ese agente del diablo. Pero qué cosa, ¿se imaginan ustedes hasta dónde el diablo alcanza a engañar aún a los hombres de intelectos tan grandes, gente elocuente, sabia, que ocupa puestos elevados en nuestra sociedad? Mira, este fue un rey, un hombre inteligente. ¿Hasta dónde había caído para creer en semejante mentira del diablo? Así que se inclina hasta tocar el suelo porque cree y piensa que ese agente enviado por el diablo era el profeta Samuel. No era, mis queridos hermanos, amigos y familia, no era el profeta Samuel. Samuel estaba muerto. Ahora, hay muchas otras razones para comprobar que no era Samuel, pero yo creo que hasta aquí ya hemos entendido bastante, basado en la palabra de Dios, de que realmente el diablo es un agente astuto que se vale de su poder para engañar a mucha gente. Al punto de grandes religiones hoy en día que creen de que las personas cuando mueren van al cielo. Posiblemente usted ha asistido en algún funeral de alguna iglesia, algún pastor, sacerdote, no importa cómo llamen a los líderes quienes ofician ahí. A veces leen una lectura refiriéndose al difunto, de que ahora que nos miras en el cielo, ahora que estás con Cristo, ahora que puedes cuidarnos desde allá, en fin, hay tantas cosas. Grandes religiones y líderes creen en semejante mentira, cuando en realidad no es bíblico. Ahora, por supuesto, de que a través de la palabra de Dios nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que aquí está la verdad. Es mejor creer la palabra de Dios antes de inclinar nuestros oídos a creer y escuchar otras doctrinas que no son sacadas de la Biblia o mal interpretadas y presentadas, extorsionadas la palabra de Dios a la gente. Pero bueno, para finalizar nuestro estudio, no podemos finalizarlo sin recordarles a ustedes esa esperanza maravillosa que tenemos en Cristo Jesús. Hoy en día, mucha gente ha muerto por causa de esta pandemia o por otras causas naturales. ¿Qué va a ser de esa gente? Probablemente usted ha perdido a algún ser querido, alguien cercano a usted. Y quizás está triste por haber perdido a algún familiar, a un hijo, un hermano, la mamá, la abuelita, un primo, la tía, qué sé yo. ¿Hay esperanza para aquellas personas quienes han muerto? Bueno, en el libro de Juan, capítulo 5, versos 28 y 29, Jesús declaró estas palabras. No os maravilléis de esto, dice, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Las personas que murieron están durmiendo nada más. Es interesante la Biblia cuando habla acerca de la muerte. Cada vez que se refiere a la muerte, siempre lo menciona como un sueño. En el capítulo 11 de Juan, ahí encontramos la muerte de Lázaro. Y Jesús, antes de ir a resucitarlo, le dice a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme. Pero los discípulos no entendieron, pensaron que estaba hablando del reposar, ¿verdad? Del descanso común. Es que realmente Lázaro había muerto,
Pero como para Dios no existe la muerte, entonces para Él la muerte es un sueño. Eso es lo que es la muerte. Para los cristianos, quienes creemos en Dios, para los que tenemos esperanza, la muerte no ha sido el fin, no es el fin. Es el comienzo de un descanso, porque en la mañana de la resurrección, dice la palabra de Dios, Dios va a mandar a que todos los muertos resuciten y se levantarán. Y Jesús comprobó esto para que no haya duda en nuestros corazones. Levantó a Lázaro y cuando llegó a donde estaba la tumba, dijo: Lázaro, ven fuera. Y éste salió de la tumba. No solamente a él, levantó a la hija de Jairo. Levantó a otro jovencito, hijo de una viuda que residía en Naín. Nos mostró que tenía el poder. Por eso en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25, nos dice de que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué maravilloso! El apóstol San Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del versículo 13 en adelante, nos dice que no nos entristezcamos con relación a los que duermen, como aquellos que no tienen esperanza, dice Pablo, porque el Señor vendrá con sus ángeles desde el cielo y hará tocar su trompeta y hará que los muertos en Cristo resuciten primero. Y entonces el Señor hará una gran reunión ahí a través de sus ángeles y Él se queda en el aire a esperarnos y entonces los ángeles nos llevan al cielo para encontrarnos con nuestro maravilloso Jesús. Así, mis queridos hermanos, hay esperanza en Cristo Jesús. Hay poder. No necesitamos entristecernos como aquellos que no tienen esperanza si usted ha perdido algún ser querido. Si creyó en Cristo, hay esperanza. Volveremos a verlos cuando Cristo venga por segunda vez. Por eso la preocupación ahora es que mientras nosotros estemos vivos, creamos en Dios. Que podamos entregarle nuestro corazón a Él. Y no importa si en un momento a otro la muerte nos sorprenda. Eso no es lo importante, porque cuando Cristo, quien es la vida, aparezca, la muerte va a desaparecer y nosotros nuevamente tendremos vida. Así que, mis queridos hermanos, yo les invito a acercarse más a ese maravilloso Jesús, quien desea comunicarse con nosotros, desea comunicar sus planes para nosotros, como anhela decirnos que nos ama tanto y que tiene planes maravillosos para nosotros. Pero, ¿cómo lo podría hacer si como Saúl muchas veces preferimos apartarnos de Dios y buscar ayuda en otras fuentes que no vale la pena hacerlo? Así que, mi querido amigo y amiga, hermano y familia, yo te invito a que en esta hora entregues tu vida a Jesús. No demores en hacerlo. Este es el momento para hacerlo. Hay esperanza. Cristo viene pronto. Las señales que vemos a nuestro alrededor indican que este mundo no va a continuar por más tiempo. Cristo está pronto en volver y nosotros tenemos que prepararnos para que su venida no nos sorprenda. Así que, mis queridos hermanos, mi invitación es que usted ahí donde está pueda entregar su corazón al Señor Jesús. Queremos orar por todos los pedidos, pero mientras tanto, por ahora, queremos que ustedes escuchen esta hermosa alabanza y después de esta hermosa alabanza vamos entonces a orar y finalizar nuestro programa. Enseguida volvemos.
dolor el que se siente al perder un ser querido y pensar que nunca más aquí estará. Al saber que no hay risa, no hay amor ni alegría en su mirar. Hay una esperanza, no todo acabó. Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Qué preciosa esperanza nos entrega Jesucristo, nuevo cielo y nueva tierra nos dará. Que veremos cara a cara al que es todopoderoso y podremos ver a quien ya no está. Pues en Cristo está la vida y a la voz de su venida muertos resucitarán. Hay una esperanza, no todo acabó. Nunca pierdas, mi amigo, la esperanza que un día todo el mal por siempre se acabará. Que no habrá ya sufrimiento y el dolor que ahora sientes de tu alma el Señor arrancará. Pues en Cristo hay alegría y esperanza cada día. Él te dará. Hay una esperanza, no todo acabó, porque la muerte vencido está. Todo el que creyere en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Hay una esperanza, no todo acabó, porque la muerte vencida está. Todo el que creyere en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Hay una esperanza. Muchas gracias por continuar con nosotros, mis queridos hermanos. A la pregunta que hicimos al principio de Job 14:14, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? La respuesta, por supuesto, es obvia. Claro que volverá a vivir. ¿Cuándo? Cuando Cristo vuelva por segunda vez, porque esa es nuestra gran esperanza. Y ahora les invito para que oremos. Querido Padre, y gracias te damos por habernos acompañado. Bendice a cada uno de mis hermanos quienes se conectaron y estudiaron junto con nosotros tu palabra, Señor. Y ahora ayúdanos a compartirla con el mundo, Señor, que podamos darle esperanza a un mundo caído,
un mundo que vive envuelto en tristeza, llanto y dolor, Señor, en tanta miseria. Pero gracias por la gran esperanza que tenemos en ti, Señor. Si hay alguna persona que nos acompaña, está triste porque perdió algún ser querido, sé su consuelo en esta hora, Señor. Y gracias porque en ti hay esperanza. Pronto volverás y mandarás a que todos los muertos resuciten y nos llevarás contigo al cielo, en un lugar mejor, donde nunca más habrá sufrimiento, ni mucho menos la muerte, Señor. Gracias por habernos acompañado. Perdónanos de nuestros pecados. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén.